Vamos con la segunda parte del módulo 3 de cuestionarios diagnósticos, y en este caso lo que queremos es que se entienda y comprenda bien lo que es la fiabilidad y la sensibilidad al cambio y la validez en las tres formas, tres en realidad, que tiene, ¿no? Intentamos que haya, repetimos, un entendimiento para saber qué es lo que nos quiere decir la publicación, el investigador, y comprender lo que intentamos es que pueda ser aplicado fuera del contexto del aula, O sea, puede ser aplicado una comprensión en otros en entornos distintos al aula, y si es posible una aplicación práctica para algún trabajo de investigación que sepamos por dónde tenemos que ir. Con nuestro módulo creemos que podemos ocupar más del 98% de lo que es la práctica clínica, Creemos que sí, en este tipo de cuestionarios diagnósticos. Hemos hecho un pequeño resumen, aquí, en este pequeño resumen de aquí, sacado de los métodos de investigación clínica y epidemiológica de Argimón y Jiménez Villa. Es un libro publicado en el 2004, muy conocido entre los epidemiólogos, y pues nos sirve por lo menos para orientarnos. No obstante, tiene poco contenido, realmente simplemente para un pequeño resumen, no valdría para una aplicabilidad práctica fuerte, y para eso tenemos que acudir a textos más especializados, más específicos de psicometría. No nos vamos a meter ahora mismo, en fin, dónde se encuentran, porque no es el caso ahora, se nos puede preguntar. Cualquiera que quiera hacer una interpretación o en algún momento en un trabajo de investigación, si creemos que en un 95% puede acometerlo con la comprensión de nuestros vídeos de esta formación de este módulo 2 y módulo 3, pero si no, puede contactar con nosotros porque somos muy fáciles de encontrar. Sin más, vamos hacia adelante, ¿no? Tenemos aquí unas dianas para irnos acercando poco a poco a lo que es la fiabilidad y la validez. En principio, la validez, que sería el objetivo último, la validez sería la diana, sería dar en la diana, sería dar en la diana. De modo que, por ejemplo, en este caso, lo que es la flecha, al dar en la diana es muy válida, ¿vale? Bien. Es decir, nos damos cuenta de que es bastante válido, o muy válido, porque los distintos tiradores han estado muy cerca de la diana. De modo que aquí podríamos decir que tendría una validez de diana, sería pues muy cercano al 100%, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, sin embargo, tenemos unos tiros que están dando todos muy cerca unos de otros, pero están lejos de la validez, están lejos de la realidad real, que sería el dar en la diana. Esto sería varios observadores, en este caso de test, que pues están dando resultados, con los mismos pacientes, varios observadores están dando resultados muy parecidos, es decir, que es fiable, porque la fiabilidad es la concordancia que tienen unos observadores con otros respecto al mismo fenómeno, o bien, como ahora veremos, también un observador respecto a sí mismo en distintos estadios de un estudio, al principio, al final, a la mitad y al final, en 2 años, ¿no? ¿Vale? Pues es esto, ¿no? Entonces, esto sería, si nos damos cuenta, un test sería muy fiable, es decir, tendría una fiabilidad alta, pero una validez muy baja, ¿vale? Sería, en este caso, por ejemplo, los observadores, es decir, tienen una baja fiabilidad porque dan distintas medidas del test en sus observaciones, son distintas ante el mismo fenómeno, distintas medidas, y al mismo tiempo es también poco válido porque es que ni siquiera dan muy lejos de la diana. Sería fiable, altamente fiable y no válido. Y este sería no fiable y no válido. Este de aquí sería fiable porque están todos muy cerquita y afortunadamente también es válido porque está dentro de la diana. ¿De acuerdo? Entonces esto es un poco. Como norma genérica, es necesario que sea fiable tiene que ser para que sea válido. Es decir, que para que sea válido tiene que ser previamente fiable. Pero en este caso nos damos cuenta de que puede tener una fiabilidad alta sin tener validez. Entonces, es cierto que la validez necesita que la fiabilidad sea alta.
y no a la viceversa, porque la fiabilidad es previa a la validez, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste esto. Bueno, vamos a ver, bien. La viabilidad de un test quiere decir que los mejores instrumentos no sirven si su aplicación resulta compleja y costosa. Características como el tiempo empleado para la cumplimentación de un cuestionario, la sencillez, la amenidad del formato y el interés, la brevedad y la claridad de las preguntas, así como la facilidad de la puntuación, el registro y la codificación y la interpretación de los resultados son aspectos de lo que llamamos la viabilidad. El test es viable porque es factible, se puede hacer, vaya, ¿no? Bueno, esta parte normalmente no es metodológica, casi es un poco de sentido común. La parte más metodológica empieza aquí. ¿Qué es la fiabilidad? La fiabilidad es que el test sea repetible, o sea, que dé por el mismo sitio en distintos momentos o en distintos observadores, ¿no? Entonces, se llamaría intraobservador cuando es dentro de un mismo sujeto. Esto se hace cuando, por ejemplo, una persona comienza en el 1 de enero a pasar un test y lo hace de una manera, con una verbosidad, con una comunicabilidad, pero ya va cogiendo tanta práctica que realmente pues no coincide con el mismo sujeto, por ejemplo, con José Jiménez Caro. José Jiménez Caro, el día 1 de enero, da una puntuación en un test, vamos a poner 17. Y ese mismo José Jiménez Caro, sin haber tenido cambios, en el 31 de diciembre ya no da 17, da 11 o 24. Entonces está claro que la fiabilidad intraobservador con el mismo sujeto no es buena. Si da 17 o cerca de 17 el 1 de enero en el mismo observador, mismo sujeto que está investigando, da en el 1 de enero y en el 31 de diciembre una cantidad muy cercana al 17 del inicio, pues entonces es una buena fiabilidad, es fiable, ¿no? Bien, esto se mide mediante el coeficiente de correlación, si la variable es cuantitativa continua, o mediante el coeficiente de concordancia, capa de Cohen, la concordancia más allá del azar, cuando la variable es cuantitativa categórica, ¿vale? Bueno, vamos a ver un momentito, porque vamos a ver, o sea, cómo funciona en este caso, ¿no? Vamos a ver cómo funciona vamos a ver el coeficiente de correlación. Es muy sencillito, lo tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos este coeficiente de correlación y vamos a acudir muy fácilmente, vamos a acudir pues al test que hemos visto pues hace un rato, ¿no? En nuestra primera parte, que sería las respuestas con qué frecuencia visitas Facebook y me gusta organizar los eventos por Facebook. Vamos a coger que estas son las respuestas de los 30 sujetos. De aquí están, estos son los sujetos, los individuos que responden, y estas son en la escala de Likert, del 1 al 5, las respuestas que dan. Bueno, pues esto lo hace automáticamente la Excel, lo tenemos aquí hecho de una manera muy sencillita, ¿no? Bien, y aquí las tenemos aquí, vaya, lo tenemos aquí, pero no vamos a coger este, sino que vamos a coger el siguiente. Yo creo que lo tenemos aquí, bien, lo tenemos aquí, bien. Si las ponemos aquí, las vamos a poner encima para ver qué resultado nos da, bien, y nos da 0,007, anda, pues si es el mismo resultado que nos había dado también con el SPS de esta mañana, ¿verdad que sí, no? Bueno, pues efectivamente está aquí, ya que habíamos visto, ¿no? Nos habíamos dado cuenta de que, aquí estaba, ¿no? Esta, o sea, es decir, lo que era esta pregunta con la segunda nos daba 0,07. Ahora vamos a ver esta pregunta, la primera con la 1, 2, 3, 4 y 5, con la quinta. La primera con la quinta. Vamos a ver la primera con la quinta, vamos a ver la primera con la quinta, y la primera con la quinta aquí dice que nos da 0,608. Está aquí. Bien, vamos a ver la primera con la quinta. ¿Con qué frecuencia visitas Facebook y con qué frecuencia actualizas la información por Facebook? Si las ponemos aquí, nos da, aquí está, 0,608 también, ¿vale? Bueno, pues entonces, bueno, esta es una correlación mala, muy mala, y sin embargo esta es una correlación, bueno, pues bastante, bueno, por lo menos bastante apreciable. Bueno, es decir, que con esta hoja de cálculo, que también la ponemos, esta hojita de cálculo nos permite estimar sin necesidad de tener un SPS, pues las 2 a 2, o sea, 2 a 2,
que hace de X en principio teóricamente y la otra de Y, aunque da igual cambiar la una por la otra porque una no deriva de la otra aquí en estas pruebas de correlación. Y tenemos también, o sea, como aliciente el hecho de que nuestras hojas de cálculo nos van a dar la P, nos van a dar si es estadísticamente significativo este 0,608, porque si la muestra es muy pequeña, es mejor saber si es estadísticamente significativa, puesto que realmente ese valor sería más o menos el promedio de una distribución de R's, de coeficientes de correlación, que necesitamos saber cuáles son los intervalos de confianza. Bueno, en este caso pasamos al siguiente, ¿no? En el siguiente esto hemos dicho y vamos a volver a esto. Vamos a quitar esto de aquí. Bien. Vamos a guardar. Esto también lo vamos a quitar de aquí porque no nos hace falta. Habíamos dicho, repetimos aquí, decimos que la repetibilidad de un observador es el resultado que ha tenido un test al principio del año y al final del año, por ejemplo, con el mismo sujeto o con el mismo grupo de sujetos, con sus mismos 30 sujetos, ¿no? Es bueno que tengan una buena correlación. La correlación, hemos dicho que es cuando las respuestas son cuantitativas. Pero cuando son cualitativas, en este caso sí o no, que son o cuantitativa categórica, que también se llama, es decir, en este caso que sea dicotómica, es o no es, se utiliza generalmente el coeficiente de concordancia capa de Cohen, que es la concordancia más allá del azar. Bueno, esto ya lo hemos explicado en el módulo 2, pero vamos a hacer un pequeño resumen, muy rápidamente, ¿no? En este caso, bueno, vamos a utilizar, como ejemplo teórico, porque utilizamos siempre este, ¿no? El de dos sujetos, dos observadores, en este caso sería de dos observadores distintos, pero podría ser del observador número 1 y del observador número 1, vamos a ponerlo aquí, sería el observador número 1, en distintos momentos históricos. Vamos a ver aquí distintos momentos históricos, ¿vale? Sería el mismo observador el 1 de enero y el mismo observador el 31 de enero. En este caso sería observando, bueno, pues por ejemplo, las radiografías de si están, si él considera que son enfermas o sanas las personas que han sido radiografiadas. Son 100 radiografías y él, voy a ponerlo mejor aquí, copiar, voy a poner así, yo creo que queda mejor, así ya está, ¿no? ¿Vale? Sería el observador número 1. Bien, en este caso, él considera el 1 de enero, o sea, que son anormales 30, o sea, y el 31 de enero, de diciembre, perdón, o sea, al final del año, considera que son 35. Hay aquí una pequeña disensión, una pequeña, vamos a ver si verdaderamente, yo qué sé, vamos a ver si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, ¿no? Bueno, pues ha coincidido en 20 como normales, es decir, porque se cruzan, o sea, es decir, se cruzan, aquí coincide él consigo mismo, y aquí coincide en las, es decir, serían, considero que están enfermas 20 en las dos ocasiones, estas 20, ¿no? Y considero que están sanas estas 55 en las dos ocasiones, ¿verdad? Entonces, la apariencia es, en principio, que ha coincidido en 20 más 55, que ha coincidido en 75. Sí, es verdad, esta es la coincidencia. Mucho cuidado porque a la hora de mirar en algunos estudios nos van a decir que la coincidencia o concordancia es de un 75%. Pero verdaderamente no es mucho mérito el 75% porque hay una parte que es debida al azar. Y aquí hay que descontar el azar, que es la ventaja que tiene la concordancia de Cohen más allá del azar, porque vamos a descartar aquello que se debe por azar. Bueno, cuando en los marginales, es decir, cuando las anormales de esta observación son 35% y las anormales de esta observación es el 30%, situamos aquí en los marginales los porcentajes correspondientes a sus mediciones, ¿verdad? Bien, estos se llaman los marginales, ¿no? Pues bien, sin que me tenga que meter yo mucho ahora mismo en esto, confíese en que lo que yo digo es correcto matemáticamente. Si este es el 35% y este es el 30%, con estos marginales, el valor esperado por el azar, o sea, el valor, la probabilidad de obtener un valor por azar, sería el 35 del 30% de 100, sería 10,50. Es decir, que este sería, con estos marginales, la máxima esperanza, el valor más esperado por azar, 10,50.
que sería el 35 del 30% de 100. Y este de aquí sería el 65 del 70% de 100. Y me da 45,50. Los otros dos salen exactamente igual, que es la multiplicación de los marginales. Es muy sencillito, se consigue tal como estoy diciendo yo en este momento, pero lo hace automáticamente en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Bien, si nos damos cuenta, el observado, normal, crudo, sería 75%, pero el debido al azar sería 10,50 y 45,50 sería 56. Lo estoy sumando de cabeza, de modo que, bueno, pues coincidir en 56 con estos marginales no es mucho mérito, porque realmente ese es el esperado por azar. Bueno, vamos a verlo un poquito más abajo, porque yo creo que lo vamos a ver aquí mejor. Supongamos que este es el 100%, ¿no? El 100% de todas las observaciones, ¿vale? Bueno, pues hemos dicho que la concordancia observada, la cruda, la natural, la salvaje, toda completa, era del 76 de cada 100, se ve aquí, que era esta, la concordancia observada completa, pero habíamos dicho que había que descontar aquello que era debido al azar. Efectivamente, el debido al azar es este que está aquí, que se obtiene por la multiplicación de los marginales que acabo de decir, es decir, esto era 76 y esto era 55, creo recordar, o no, perdón, 56, 75 y 56, no me había dado cuenta, ¿no? Bien, bueno, si miramos en este otro trozo de aquí, nos damos cuenta de que si esto es lo esperado por azar y no tiene mérito, con estos marginales, todo el mérito posible sería este de aquí. El mérito posible, no debido al azar, el mérito que tendrían este observador antes y después para llegar al máximo de concordancia, no por azar, sería este trozo de aquí. Pero como es cierto que naturalmente había llegado como máximo, es decir, su mérito aquí había sido, o sea, este menos este nos da este de aquí. Este es el mérito que se debe a ellos dos. Este es el mérito conseguido por ellos dos, no debido al azar. Y el máximo mérito conseguido por ellos, no debido al azar, sería este de aquí. De modo que si dividimos este entre este, son el mérito conseguido por el máximo mérito posible. Y esta es la capa de Cohen. De modo que este de aquí viene aquí perfectamente explicado en nuestra hoja de cálculo y sería de un 43% porque esto de aquí es el 43% de esto, con unos intervalos de confianza, 95% que va de 0,26 a 0,60. Podemos enunciar que el índice kappa en tanto por uno es de 0,43, que va de 0,26 a 0,60 con un intervalo de confianza este que estoy comentando. O también se puede decir en porcentajes, que sería un 43% que va del 26% al 60%, ¿vale? Bueno, la ventaja que tiene las pruebas de Cohen, de este estadístico, este matemático, es que nos dan una indicación de la bondad del resultado, ¿no? Así, por ejemplo, podemos decir que cuando la capa de Cohen es menor de 0,20, pues es una capa muy débil, o sea, una concordancia muy débil. Es débil de 0,21 a 0,40, es moderada de 0,41 a 0,60, que es nuestro caso de aquí, sería moderada, ¿verdad que sí, no? Sería buena, de 0,61 a 0,80, según Cohen, y muy buena hasta el máximo posible, que es de 0,81 al 1. Vamos a ver si esto es verdad y vamos a intentar, a ver si es verdad esto. Vamos a suponer, voy a quitar esto, vamos a ocultarlo, ¿vale? Vamos a ocultarlo, bien. Vamos a suponer que ha coincidido en todas, es decir, que están todas en las dos verdes de coincidencia. Si esto es verdad, quiere deciros que ha coincidido en todas, de todas las posibles. Entonces, si ha coincidido en todas, de todas las posibles, hemos de esperar este valor, el de 1, y efectivamente da 1. Si vamos añadiendo aquí residuos, errores, 12, 22 va cambiando aquí, 12 va cambiando, claro, lógicamente. Entonces, hay que tener en cuenta, o sea, decir que estas de aquí son las naturales, pero que naturalmente, o sea, decirlo, es que estas sean lo menos posible, porque es la única manera en la que se parezca lo que consiguen, el mérito que consiguen frente al máximo posible teórico. Bueno, pues de momento esta es la capa de Cohen, que es la que se utiliza para la concordancia más allá del azar, cuando las variables o cuando las mediciones son categóricas. Bueno, vamos a continuar con nuestra exploración
que sería aquí. Bueno, esto lo vamos a quitar porque esto no nos hace falta. Bien, entonces ya hemos comprendido lo que era la fiabilidad intraobservador de uno consigo mismo, y la interobservador es exactamente lo mismo que hemos explicado, pero cuando son dos observadores en el mismo momento histórico, por ejemplo al comienzo, para saber si pues, esta prueba pueden hacerla varias personas dividiéndose el trabajo, porque malo sería que con los mismos sujetos, que sería una prueba originaria, ¿no? Original al principio, ¿no? En el comienzo, ¿no? Pues los distintos observadores dieran con el mismo sujeto, pues unas medidas de la capa de Cohen o del coeficiente de correlación distintos. Eso sería mal asunto. Es bueno que tengan buenas correlaciones o buenas capas de Cohen, porque si no hay fiabilidad no vamos a tener buena validez. De modo que esto es requisito previo para pasar a lo siguiente. Ahora, también es cierto una cosa. Decir que una prueba tiene mucha fiabilidad, como ya hemos visto arriba, no quiere decir que sea válida. O sea, porque puede tener una muy alta fiabilidad y tener una validez muy mala. O sea, es para que lo comprendamos, ¿vale? Bien. Hay veces que la fiabilidad no se puede medir mediante el coeficiente, mediante una coeficiente de correlación, porque hay veces que, bueno, que no tenemos, o sea, un test externo, no tenemos algo externo con lo que medir nuestro test. Esa es por lo que se utiliza el alfa de Cronbach, para ver la consistencia interna que tienen las preguntas, que ya lo hemos visto precisamente hace un rato en el trocito que hemos dado al principio de este ejemplo del test castizo de adición a Internet, ¿no? Hemos estado viendo cómo se medía, ¿no? Entonces, naturalmente, o sea, se interpreta de la misma manera y se trata de ver si las respuestas mediante rotaciones ortogonales, que decíamos esta de Varimax de Kaiser, ¿no? Estas rotaciones que se hacen entre las preguntas unas con otras, nos da una consistencia, un alfa de Cronbach interno alto, porque no tenemos las anteriores, o incluso teniendo las anteriores, vamos a ver si también pues da una alta consistencia. Recordábamos que en los cuestionarios considerábamos un alfa de Cronbach aceptable, bueno, de 0,7 en adelante, muy bueno de 0,8 en adelante y muy bueno de 0,9 en adelante. El máximo en principio, el máximo teóricamente máximo es 1, pero no nos vamos a meter aquí porque en alguna ocasión podría dar más de 1 y esto nos estropearía un poco o sea, nuestra motivación de hoy, que no es más que explicar en qué consiste la fiabilidad y la validez, pero no en meternos en teorías, en teorizar sobre las pruebas estadísticas. Bueno, bien, en este caso nos damos cuenta de que ya que lo hemos podido medir, la técnica estadística para análisis de alfa de Cronbach, o sea, expresa la consistencia interna entre los varios ítems de una dimensión. Como hay veces que el test completo tiene muchas preguntas, como en el caso que hemos visto hace un rato, en la presentación inmediatamente anterior, hemos extraído originariamente 3 dimensiones y al probar si esas dimensiones tenían consistencia, comprobábamos que la primera, que era la de los móviles, sí tenía una consistencia interna porque daba un alfa de Cronbach por encima de 0,8. Luego, entonces, es factible que lo convirtamos, podamos trabajar con ellos como una dimensión que tiene 5 ítems. Es un constructo, un rasgo latente, un factor, un componente, una dimensión, ¿vale? Bien. El segundo también tenía un alfa de Cronbach, creo recordar que era un poco por encima de 0,7, que era, bueno, pues se podía trabajar con él porque era aceptable. Sin embargo, el tercero, aquel supuesto tercero, tenía un alfa de Cronbach de 0,6, que en principio era inaceptable, entonces dejábamos y no lo considerábamos un dominio porque teníamos una fiabilidad muy baja, con lo que entonces, ¿de qué nos va a valer la validez? De modo que tenemos que tener fiabilidades altas para analizar posteriormente la validez. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a ver las fuentes de error de la fiabilidad. Están aquí para leerlas en la persona que
que nos visite, pero no vamos a hacer ahora mismo una exégesis de ello. Vale, vamos a ir a la sensibilidad al cambio. Vamos a ver. Normalmente se mide mediante la diferencia de medias en las puntuaciones, o el tamaño del efecto, también, que es la G de Egger o la D de Cohen. El tamaño del efecto es es la diferencia de medias partido por la desviación estándar, en principio, promedio de las dos mediciones. Vamos a decirlo de esa manera, en principio de las dos mediciones. Bueno, entonces ¿cuán grande es la diferencia de medias respecto a la desviación estándar natural que tienen de la observación salvaje, en principio? ¿Vale? Bueno, entonces eso es un poco lo que nos dice, pues así podemos ver el tamaño del efecto. Bueno, el concepto de sensibilidad, sensitivity, se refiere a la capacidad de un instrumento para detectar los casos verdaderos. Esto es lo que habíamos visto en la evaluación de las pruebas diagnósticas, sensibilidad y especificidad. Pero este es un concepto que va más allá. Este es el sensibilidad al cambio. Entonces, esto no se dice sensitivity, sino responsiveness. Entonces, este es un concepto que es la capacidad que tiene un instrumento, un test, una observación, para detectar numéricamente los cambios clínicos importantes en el atributo verdadero que se mide. Yo creo que es mejor que lo pongamos un poquito más abajo y vamos a ver este ejemplo y nos vamos a ahorrar la lectura de lo anterior, aunque conviene leerlo, ¿vale? Pero no aquí. Vamos a aplicarlo. En el año 2001, Gallagher y colaboradores hicieron un inteligentísimo estudio de validación de una escala visual analógica del dolor. Bien, entonces Gallagher y Cole llevaron a cabo un estudio prospectivo con 96 pacientes de 2 servicios de urgencias urbanos, en los que evaluaron a los pacientes aquejados de dolor mediante una escala visual analógica normal de 100 milímetros o 10 centímetros, que es lo mismo. Y lo hicieron a los 30, 60 y 90 y 120 minutos, de la entrada en el servicio de urgencias, pidiéndoles que contestaran simultáneamente si el dolor era... Esto es una escala, si nos damos cuenta, es una escala que tiene un punto intermedio, que sería aproximadamente el mismo, está aquí, ¿no? Y por encima un poco menor, es decir, que había mejorado un poco, sentían que había mejorado un poco o que había mejorado mucho. Es decir, la escala que construyen sería, simplemente, es contestar es mucho menor, un poco menor, aproximadamente el mismo, que es el neutral, y ahora ya que es un poco mayor o mucho mayor respecto al test anterior. Está claro que mucho menor es mucho menor dolor y mucho mayor es mucho mayor dolor. Bien. Naturalmente, se trata de que los investigadores captan que desde la neutralidad, el que no ha habido cambios de dolor, en qué momento percibe un mínimo cambio de dolor, en que mejora o empeora. Y eso es el sujeto el que se lo tiene que decir, el sujeto, que es lo que decíamos esta mañana, creo recordar, era esta mañana, que yo, si no miro y tengo aquí 1 kilo de azúcar, aquí 1 kilo de azúcar, y me echan 1 grano más, yo no lo detecto, porque aunque haya más masa, mi mano, mi percepción no percibe, no tiene una sensibilidad al cambio de masa de 1 grano más. Necesitaría por lo menos, a lo mejor 10 o 12 gramos, entonces sí que notaría yo que hay más masa. Pero 2 o 3 o 4 o 5 o 6 u 8 granos no tengo sensibilidad al cambio, de modo que a mí me pesa lo mismo 1 kilo que 1 kilo y 1 grano, o 1 kilo y 10 granos de sal. Eso es lo que se llama que no tengo sensibilidad al cambio, no lo tengo. Una balanza de precisión lo cogería perfectamente, pero mi mano no. Y en el dolor pasa lo mismo. Hay veces que en la escala, pues tenemos que ver qué cantidad de más o menos dolor tenemos con la sensibilidad al cambio, que se calcula la mínima, sensibilidad al cambio que te expresa un sujeto cuando él cree que está mejor o cree que está peor, un poquito mejor o un poquito mayor, o un poquito peor, ¿no? Bien. A priori definieron mínimo cambio clínicamente significativo como la diferencia en milímetros, lo contestaban el cuestionario y situaban en la escala visual analógica qué cantidad de dolor entre los 100 milímetros o 10 centímetros habían, situaban mucho 100 arriba y nada 0 abajo, ¿dónde estaba? Bien, entonces
A priori, repito, definieron un mínimo cambio clínicamente significativo, o clínicamente en este caso sería una significación práctica, como la diferencia en milímetros entre la puntuación de la escala visual analógica actual y la inmediatamente anterior, cuando los pacientes informaban un poco más o un poco menos, es decir, que van desde aproximadamente el mismo hacia aquí o hacia aquí. ¿Vale? Muy inteligente. Hubo 141 pares de mediciones consecutivas en que los pacientes informaron como un poco más o un poco menos de dolor. Y esta diferencia clínicamente significativa se asoció con una diferencia de medias de 13 milímetros en la escala visual analógica, con un intervalo de confianza que va de 10 a 16, que es, bueno, pues una medida estándar. Se parece bastante a otros estudios en los que se habla de un 17 milímetros en el cambio mínimamente relevante, ¿no? O sea, clínicamente relevante en el dolor en la escala visual analógica. De modo que si, por ejemplo, en una escala visual analógica nos dicen, obtenemos que el cambio ha sido de menos de 13, es decir, que ha sido 6 milímetros o 5, bueno, pues efectivamente ha habido un cambio de puntuación, pero no es clínicamente relevante porque no se traduce en una sensibilidad al cambio. Esto sucede, como hemos visto también en la explicación anterior, en el vídeo anterior. Decíamos que la sensibilidad al cambio que establece el NICE, por ejemplo, para la escala de depresión de Hamilton, el mínimo cambio es de 3 puntos en esa escala. De modo que cuando en la escala de Hamilton de depresión el valor, la puntuación, el cambio es de menos de 3, por ejemplo 1,8, pues no es clínicamente relevante. Es naturalmente un cambio de puntuación, pero es lo mismo que si a mí me echan, repito, un grano más sobre 1 kilo de azúcar. No tengo sensibilidad al cambio, de modo que a mí me da igual, y entonces, bueno, pues no tiene, no tiene significación práctica, ¿vale? Bien. Ahora vamos con la validez. Bien. La validez es el grado en el que un test logra medir lo que se propone medir. O sea, que el propósito, que sería la premisa mayor, está arriba, y vamos a ver si la conclusión es capaz de medir aquello que se propone, ¿vale? Porque hay veces que nos proponemos medir algo y no lo conseguimos. Es esto, ¿en qué grado consigo aquello que me propuse originariamente? La validez se refiere a la capacidad de un test para la medición numérica de un rasgo variable inobservable, constructo teórico variable latente o atributo psicológico para el que se ha diseñado. ¿Vale? Bueno, tiene diferentes aspectos y componentes. Entonces, el primero que podemos decir es, naturalmente, la validez es una combinación de estas 4 valideces, aunque son las 2 últimas las más importantes. Ahora lo veremos, ¿no? Decimos validez lógica, esta es un poco la más intuitiva, ¿no? Es que la validez lógica es el grado en el que aparece... aquí está. Es la ambigüedad o precisión que tienen los ítems a la hora en las definiciones. Me estoy liando, pero lo voy a decir ahora bien. Hay que evitar en lo posible la ambigüedad y los eufemismos por conveniencia y deshabilidad social. Hay que ver que lo ideal es que todos los términos que están en un ítem estén en un glosario de definiciones, y que estas definiciones sean operacionales preferentemente, y si no descriptivas. La parte de definiciones operacionales y descriptivas lo hemos explicado en filosofía de la ciencia. No corresponde aquí, pero bueno, pues son las definiciones mejores en la ciencia. La operacional, que es la operación que verifica el resultado, naturalmente en la operación ya se verifica el resultado, y la descriptiva es que, no pudiendo ser operacional, por lo menos en el máximo número de atributos para centrar y para precisar qué es lo que queremos nosotros observar, qué es lo que estamos observando. Bien, por ejemplo, si yo digo, en las 2 últimas semanas ha experimentado algún cambio en su sentido de trascendencia, pues esto tendrá una validez lógica muy baja. ¿Por qué? Pues porque el concepto trascendencia no está definido en su ambigüedad, porque su ambigüedad impide
que seamos capaces de precisar a qué se refiere la trascendencia. Otra cosa distinta es que estuviera definido arriba a qué se refiere la trascendencia, que podría ser, bueno, pues trascendencia religiosa, podría ser, hay quien, por ejemplo, pues podría ser trascendencia en la consecución de un logro personal para él en cuanto a la honra, al honor, que serían distintos. Entonces, esto hay que definirlo arriba, no puede ser en este caso operacionalmente, porque esto no es una operación, pero sí descriptivamente, o en el peor de los casos, si no, sería estipulativamente, ¿no? Que son las definiciones que se utilizan en ciencia. Bueno, entonces, hay veces, en ocasiones en las que, bueno, pues hay que recurrir a eufemismos porque es demasiado comprometido para el respondedor algunos conceptos que son, pues en alguna ocasión, pues podría decir algo vergonzante, o que son muy sensibles para él, ¿no? Esto fue el caso, por ejemplo, en la época, en los años 80, cuando se preguntaba a las personas cuando se estaba intentando establecer la causalidad del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y se preguntaba a la gente que si había tenido, pues, relaciones homosexuales. Entonces, bueno, pues se recurrió a una técnica, en fin, la cuento aquí, ¿no? La hemos hecho ya también en alguna ocasión, en la que, bueno, pues no hubo más remedio que utilizar una técnica que consistía en: mire, tire usted una moneda antes de contestar, tírela privadamente, ¿no? Si sale cara la moneda, usted tiene que contestar que sí ha tenido relaciones homosexuales. O sea, pero si sale cruz, usted tiene que ser sincero. Entonces, bueno, esto permitía que la respuesta siempre más comprometida, siempre hay que contestarla como sí, en esta metodología, ¿no? Y la respuesta menos comprometida, naturalmente, en este caso sería ya, perdón, y la otra sería la de ser sincero, me había liado, vaya, ¿no? Entonces, esto permite ver que, naturalmente, si tenemos 1000 sujetos, la mitad, naturalmente, que es lo que se espera que haya tenido cara, pues sabemos que la mitad de los síes, el 50% de los síes se deben a la cara, y podríamos ver la diferencia entre el 50 y el número de contestaciones, que imaginemos que han sido el 60%, pues sería del 50 al 60%, esa es con la que tenemos que contar que sí que fue debida a ser sincero, ¿no? No puede ser acusada ninguna persona si nos damos cuenta de que cuando dice: es que ha contestado usted que sí, es que me salió cara, porque la gente, naturalmente, al responder lo hace privadamente y nadie sabe qué es lo que les ha dado en la moneda. Bueno, esas son formas de validez, ¿no? La validez de contenido, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? La validez de contenido es que el contenido, el objetivo que persigue llevar a cabo un estudio de validación de contenido es analizar hasta qué punto los elementos, las dimensiones que contiene este test son una muestra relevante y representativa del constructo sobre el que se van a realizar las inferencias. Vamos a ver, imaginemos por este ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo sobre la búsqueda de un candidato más apropiado para un empleo. En una escuela se quiere contratar a un nuevo profesor de ciencias y el panel de directores comienza a analizar los distintos candidatos. Elaboran una lista acotada y luego diseñan una prueba sin mucha precisión, con lo que acaban escogiendo a un candidato con la mejor puntuación. Y lamentablemente este candidato demuestra ser un maestro de ciencias naturales mediocre. ¿Por qué? Porque el contenido de las ciencias que ellos querían eran las ciencias naturales, de modo que no estuvieron pendientes del contenido, las dimensiones que ellos consideran que tienen que tener las ciencias naturales. Pues yo que sé, un poco de mineralogía, un poco de botánica, un poco de fisiología. O sea, después de ver la prueba, la Junta de Educación comienza a ver que se equivocó, que la gran mayoría de las preguntas eran sobre matemáticas, es decir, que no tenían el contenido de las ciencias naturales, que es de lo que se pretendía. Entonces, obviamente, la escuela encontró el mejor profesor de matemáticas, era estupendo, pero no era esto lo que buscaban.
Sin embargo, bueno, pues volvieron a elaborar una nueva prueba y entonces hicieron una validez de contenido con expertos de que tenía, pues por así decir, todas las dimensiones esperables para este nivel de las ciencias naturales, las dimensiones que componen lo que se llaman hoy las ciencias naturales, rectificando la escuela en diseño y teniendo una validez de contenido, que esta validez de contenido no es matemática, claro está, o sea que si nos damos cuenta es cualitativa, eso es cualitativa, esta es una parte sensible, porque podría ser que todos los expertos estuvieran equivocados o que vivieran en Planilandia y no en Espaciolandia. Pero bueno, hay que contar con que tenemos buenos expertos y si no están aquí, bueno, pues habrá que traerlos de otro sitio, ¿no? Así se encontró una excelente profesora de ciencias naturales porque alcanzó pues una buena puntuación previamente con una buena validez de contenido. Bueno, ahora vamos a ver qué es la validez de criterio, que esta es la importante, ¿no? Y la validez de criterio se llama validez de criterio externo. La validez de criterio externo quiere decir que, vamos a verlo aquí. Vamos a ver si somos capaces de verlo aquí. Yo creo que está aquí. Bueno, vamos a ver si somos capaces de verlo aquí. Bien. La validez de criterio externo, ahora que he podido acomodarme un poquito mejor, la vamos a entender aquí. Vamos a ver. En los test, normalmente, en la DSM, en la escala de Beck, en la escala de Hamilton, en la escala de calidad de vida, en el índice de felicidad de Pemberton, todos estos, lo que nosotros que somos muy curiosos, lo primero es que hemos observado una conducta directamente. Hemos observado una conducta, pero no sabemos, esta persona, o sea, es decir, estas conductas son las que motivan la concepción de un rasgo latente, pero que es inobservable. Es decir, yo veo que la conducta, el comportamiento de algunas personas dicen, bueno, esa persona se mueve más, esa persona se mueve menos, pues eso lo vamos a llamar felicidad, porque unos son más felices o unos son más activos. Bien, entonces nos inspiran, o sea, esos rasgos latentes que están dentro de las personas, pero no existe una medición de la felicidad igual que el azúcar de la sangre en una persona que se le ha hecho un análisis. No es lo mismo, no se puede. Entonces, estos son rasgos latentes, o sea, que son inobservables, y la conducta es la observable. O sea, la conducta sí nos mueve a decir, vamos a hacer un test, a ver si somos capaces de extraer los secretos de la naturaleza. Lo que se nos niega con la observación directa, vamos a ver si somos capaces de hacerlo mediante la teoría general del test, ¿no? Bueno, pues entonces nos damos cuenta de que aquí lo primero es esto. Generamos un constructo, que si nos damos cuenta, en este caso, el constructo sería un rasgo latente inobservable y variable en las personas. Todos estos son los que acaban en dad, dez, tud, como por ejemplo capacidad de ventas, pues yo sé, lasitud, ansiedad, representatividad. Todos estos son constructos, construcciones de la mente humana. Vale. Entonces, este constructo de la mente humana, nosotros le vamos a intentar medir mediante un test que tiene una serie de medidas, las tenemos puestas aquí, más o menos, ¿no? Y, naturalmente, este test, vamos a ver si este constructo tiene un criterio externo que sea fácil de medir, más o menos. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí, ¿no? Vamos a ver un constructo que lo vamos a llamar capacidad de ventas. O sea, capacidad acaba en dad. Esto se podría llamar venderosidad, que es la capacidad de ventas de los sujetos. Entonces, un almacén quiere tener a los mejores candidatos, ¿no?, de venderosidad, de capacidad de ventas, ¿no? Y entonces al principio lo que hace es que establece naturalmente, bueno, pues un test de venderosidad en el que va a correlacionar, en este caso a relacionar el resultado del test, un test que tiene unos resultados, con algo observable por fuera. Entonces la venderosidad
en realidad es un rasgo inobservable, porque es una especie como de espíritu interior que tienen las personas, que es una capacidad de vender, ¿no? Pero bueno, este tiene, en la parte de fuera se puede ver, ¿me entiendes? Bueno, pues mediante varios indicadores. La teoría general de indicadores es esto, es siempre un test criterial, es decir, que tiene un criterio externo, tiene que tener un criterio externo, y si no, no es teoría de indicadores, si no, no son indicadores. Eso lo trataremos en otro momento. Hay constructos que pueden, vamos a ver aquí, hay constructos que pueden estimarse mediante un criterio externo. Se llama criterio externo porque ese criterio externo es observable y sería como un representante, un indicador observable, una especie como de representante o indicador observable del constructo que se llama venderosidad, pero que ese constructo no es observable. Pero hay una conducta por fuera que sí puede estar correlacionada con eso que está dentro, ¿vale? Ese constructo tiene un criterio externo, o por lo menos un indicador, que nos va a permitir más facilidad de validación, ¿vale? Bien. Bueno, pues pueden buscarse varios representantes o indicadores, y en este caso podría ser el número de ventas por día en 2 semanas. Y entonces vamos a comprobar qué medidas está obteniendo en el test esta persona, y lo vamos a relacionar con el representante del constructo. El representante del constructo, este es el número de ventas por día en 2 semanas. Pero claro, naturalmente, o sea, hemos elegido ese representante, ese indicador, pero ese indicador podría no ser bueno, porque está claro que la venderosidad no es el número de ventas, es mucho más que eso. Podría ser los beneficios para la empresa en 2 semanas. Es decir, que podría ser que vendiera una sola pieza, pero que diera muchos más beneficios. O podría ser, pues, alguna otra más, que no se me ocurre a mí, pues, no solamente vender una cantidad, sino la capacidad de retener a los clientes en medio año. Es decir, que la venderosidad no es ventas por día, porque puede uno vender mucho por día y no tener ningún beneficio porque ha vendido todo lo barato, lo que está en rebajas, que no ha merecido la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues esta venderosidad tiene un constructo, tiene un criterio externo, que hemos elegido varios indicadores. Siempre los indicadores son falibles, porque el indicador es un representante, o, en este caso, de un constructo inobservable, y que hemos considerado que, bueno, que lo representa bien. Pero esto es lo que llamamos la validez del criterio. Y la validez del criterio es qué validez, qué porcentaje de respuestas predicen o se correlacionan altamente con la cantidad de ventas. Entonces, naturalmente, la cantidad de ventas, o lo que hemos dicho, con los beneficios. Está claro, si nos damos cuenta, que por eso decimos, se mide la respuesta de un cuestionario mediante un criterio externo observable. En este caso serían las ventas, ¿no? Cuando la variable es dicotómica, un ejemplo es la validación, la validación que habíamos dicho, pues perfectamente en la evaluación de pruebas diagnósticas, ¿no? La capacidad de, cuando es dicotómica, pues sencillamente sería exactamente lo que hemos visto aquí anteriormente, ¿no? Sería lo que hemos visto aquí, sería, aquí está el gol estándar, en este caso se pondría aquí la cantidad de ventas, y esto sería los valores que hemos obtenido con el test. Aquí tenemos, por ejemplo, en una audiometría. Audiometría, bueno, pues tendríamos aquí los decibelios, y aquí nuestro oído, nuestro test de la voz susurrada, o nuestra prueba, para ver en qué coincidimos con el test, en este caso el test, con algo que es observable por fuera, algo que es observable. Esto sería lo que llamamos las pruebas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, que hemos visto extensamente en el módulo 2, por lo que entonces aquí no nos vamos a extender, ¿vale? Bueno, seguimos leyendo, y dice así: cuando la variable es cuantitativa continua, se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Naturalmente, que es lo que hemos visto hace un momentito, es lo que hemos visto, por no repetirnos, exactamente sería esto de aquí. Sería aquí el resultado del test, y aquí sería poner las unidades vendidas. Vamos a ver qué correlación es la que tiene. Ojalá sea alta, ¿vale? Bueno, no es este el caso. Bueno, ¿de acuerdo? Bien.
Perdón, vamos a ver que estamos aquí, ¿no? Bien, eso es. Bueno, también se utiliza el coeficiente de correlación intraclase, pero bueno, no vamos a hablar de ello ahora, ¿no? Bueno, hay veces que, por ejemplo, se puede dar la validez que tiene el consumo del tabaco declarado, o sea, lo que declara el sujeto, he fumado 15 al día, comparándolo con valores obtenidos de nicotina en sangre o monóxido de carbono. Es decir, vamos a ver, no porque quiera mentir el sujeto, sino porque se le puede olvidar. Vamos a ver si el monóxido de carbono o la nicotina en sangre, pues son, o los test que se utilizan ahora en la saliva, perdón, que no me salía la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ver valores de nicotina en sangre o monóxido de carbono en el aire expirado, perdón, ¿no? Entonces vamos a ver si hay una correlación alta y vamos a ver si podemos confiar en que un estudio de abandono tabáquico es válido con que la gente declare eso porque ha tenido previamente en otras pruebas de investigación una alta correlación entre el consumo de tabaco que han declarado los sujetos moralmente buenos y realmente lo que han tenido como daño de las sustancias tóxicas en la sangre, que son la nicotina y el monóxido de carbono. En otros casos, el investigador podría fiarse de medidas menos objetivas como la historia clínica o los resultados obtenidos mediante un cuestionario. Bueno, en fin. Por ejemplo, también se utiliza este asunto cuando en los estudios de utilización de medicamentos, pues la manifestación de los individuos de si se han tomado el medicamento o no se lo han tomado sobre el uso de la medicación, bueno, pues hay veces que no tenemos la oportunidad de hablar con ellos. Y lo que tenemos es la cinta de facturación de las recetas de las oficinas de farmacia, porque es más fácil de tener esos datos para nosotros. Nosotros podemos ver cuáles son las recetas que se han sacado de la farmacia y, en principio, utilizarlo como si fuera una subrogada, un indicador de la cantidad de fármacos que han tomado, si han sido cumplidores o no cumplidores. Lo bueno aquí sería, naturalmente, tener previamente un estudio, como por ejemplo hay en otros países que los tienen, ¿no?, de cuál es la cantidad de fármacos que toman al correlacionarlo con las recetas que sacan. Entonces, eso sería una forma de tener una validez, porque, claro, imaginemos que la validez es de 1, que todo lo que sacan se lo toman. Las inferencias que saquemos de nuestra investigación de dejar de fumar, pues sería, naturalmente, multiplicar todos nuestros resultados por ese 1. Pero si la validez de las recetas que se sacan es de un 0,60, pues no podríamos asegurar que lo que dicen ellos que han tomado o no han tomado, que lo que obtenemos en los registros de las oficinas de farmacia, pues no representa nada más que un 60%. Posiblemente tendríamos que multiplicar nuestra eficacia en el abandono tabáquico por 0,6, ¿vale? Bueno. Y ahora vamos con la más difícil, que es la que llamamos la validez del constructo. Bueno, si volvemos aquí, hay constructos, es decir, rasgos latentes, inobservables de las personas que no tienen un criterio externo, no se pueden evaluar externamente con un indicador como es la cantidad de ventas. La venderosidad puede encontrarse fácilmente, repetimos, un indicador o un representante, ¿no?, observable externo, que no es exactamente la venderosidad, pero bueno, vamos a ver, o sea, lo tenemos más fácil. Eso es lo que llamamos la validez de criterio, pero la validez de constructo es cuando no tienes una forma de observarlo por fuera. Bien, entonces todo es por dentro, y entonces es a ver qué dicen los sujetos, con independencia de que algunas conductas puedan ser observables desde fuera. Los constructos, como por ejemplo la depresividad, que es lo que llamamos depresión, la ansiedad, está bien dicho porque acaba en daz, es un constructo. La ansiedad en realidad es un constructo humano. O sea, la ansiedad no existe como si fuera tomada la glucosa en la sangre, ¿verdad? No tiene los miligramos por decilitro, no lo hay. Sino que tenemos que ver la conducta y preguntar mucho cómo se sienten las personas. Vamos a ver cómo se sienten, ¿no? Hay constructos como la ansiedad que no pueden estimarse mediante un criterio externo.
Y lo que llamamos la depresión deberíamos llamarlo, por motivos pedagógicos, la depresividad, porque también es un constructo. Depresión, bueno, cuando nosotros hablamos de cuestionarios de depresión, en realidad estamos hablando de cuestionarios de depresividad, o depresivitud, o depresividez, que acaban en dad, tez, tud, sería así, ¿no? ¿Vale? Bien. En este caso, perseguiríamos la validación del constructo mediante unas técnicas muy habituales en la psicometría, que son la matriz multirrasgo, para la validez convergente y discriminante. Y lo vamos a ver aquí porque es bastante facilito. Con la validez de constructo nunca sabemos la realidad real, porque no tenemos un criterio externo observable, objetivable. Todos siempre son realidades intersubjetivas. Sí que es cierto que esto nos da a nosotros la posibilidad de saber si vamos en la dirección del bien, o sea, de acercarnos a la verdad, o de alejarnos de ella, pero nunca sabremos exactamente a qué distancia estamos de la verdad. Sabemos que estamos cada vez más cerca de la verdad, pero nunca hemos llegado a ella porque es imposible por completo. La depresión es un constructo y la ansiedad es un constructo. Cuidado, no quiero que se malinterpreten mis palabras. Cuando una persona está muy deprimida, lo sabe mi tía Margarita, y lo está de verdad. Y cuando está como una pera de bien, lo sabe mi tía Margarita, y eso naturalmente, o sea, es completamente cierto. Cuando una persona tiene mucha ansiedad, o sea, es decir, estamos hablando de ese intervalo entre el rosa y el amarillo, ahí donde hace falta un profesional, que es donde se la juega, donde no sabes en qué punto del bien y el mal te encuentras, porque no existe una medida objetiva. Los extremos se calculan rápidamente. La enfermedad mental grave existe y la leve también. Son los puntos intermedios donde nosotros tenemos que utilizar nuestros test. A veces el constructo no tiene criterio externo objetivable, que es lo que hemos dicho. Bueno, pues vamos a ver qué es la validez discriminante y la validez que llamamos aquí está, la convergente. Son dos que se utilizan para ver si es válido el constructo. Tienen que ser las dos, estas dos valideces, ¿no? Vamos a ver. La validez discriminante se refiere a que si mi test quiere medir una dimensión, que por ejemplo sería depresividad o lo que sea, ¿no? o ansiedad, pues naturalmente tendría que tener una puntuación, mis sujetos de investigación, muy convergente con otros test que sean también de depresividad o de ansiedad. En este caso, bueno, pues lo que decíamos en el módulo anterior, la escala de depresión o de ansiedad de Hamilton, pues con la de Montgomery-Åsberg, o con la de el inventario de depresión de Beck, es decir, los que van todas a medir la misma dimensión. Nunca ninguna llega a la objetividad, ninguna. Es decir, la que lo tiene más crudo es la primera, porque en realidad, o sea, no sabemos cómo lo pudo hacer, o sea, con qué se pudo comparar, pero ya se van comparando las demás con las anteriores que están, bueno, pues acreditadas en la clínica, que han tenido ya en nuestra cultura, bueno, pues una eficacia, aunque en algunas veces, o sea, es la propia cultura la que crea, pues yo qué sé, pues el constructo, mucho cuidado. Bien. Entonces, decimos que se llama multirrasgo porque se ve en una matriz rasgos que convergen con la mía para ver si hay una buena correlación. El mismo sujeto responde a dos test, al mío, al que yo estoy ahora mismo viendo la validez de constructo, respecto a otro ya acreditado anteriormente, y vamos a ver si hay una buena correlación. Que hay una buena correlación con una R de Pearson por encima de 0,6. Bien, tiene una buena validez convergente. Converge con lo que tiene que converger. Y debe divergir, que me he equivocado, debe divergir de aquellas que miden otra cosa distinta. Por ejemplo, pues yo si quiero, pues yo qué sé, pues si yo quiero ver pues la capacidad que tiene una persona pues muscular, pues no tendría por qué coincidir con mi test de depresión o de ansiedad, o con otra cosa que podría ser completamente distinta, como por ejemplo sería la capacidad de ventas. En este caso podría ser, no tiene por qué, o sea, no hay ninguna correlación entre la ansiedad
y la capacidad de venta, en principio, no tendría por qué haberla, ¿no? Entonces, si tengo que ver que converge con los que son sus iguales y diverge con los que son sus no iguales, ¿eh? Bien, vamos a ver. La variedad discriminante se refiere a la capacidad de un test para distinguir también entre sus grupos de pacientes o individuos con o sin el constructo o atributo de interés. Este sería un ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud será peor el valor, la puntuación esperada en los pacientes asmáticos con gran afectación funcional que en aquellos que tienen las formas más leves. Es decir, si realmente, la calidad de vida en un cuestionario en el que sabemos que hay unos que están muy malitos y otros que están muy bonitos, da el mismo valor, y bueno, este cuestionario no tiene una buena calidad discriminante, porque es de esperar que unos y otros sean distintos, naturalmente. Menos calidad de vida los grandes asmáticos y mejor calidad de vida las formas leves o ausentes, ¿verdad? Bien, hay veces que lo que se hace es se selecciona, por ejemplo, el tercil con las mejores puntuaciones y el tercil con las peores puntuaciones, ¿no? Bien, entonces hay veces, el tercil o el cuartil o el quintil, pero el que tiene más puntuación arriba y el que tiene menos puntuación abajo, y ver si contienen el rasgo aquí arriba y la ausencia de rasgo latente, de inobservable, aquí abajo, ¿eh? Vamos a ver esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, vamos a ver, Bellón y compañía, en el año 96, midieron este estudio, que tenía por objeto evaluar la validez del constructo y la fiabilidad, en este caso sería del constructo, ¿no?, de un cuestionario de función familiar en una muestra de 656 pacientes. Se utilizó el método de los grupos extremos para evaluar la validez del constructo función familiar. Efectivamente, ¿no? Se partió de la hipótesis de que los casados tienen, en principio, mejor función familiar que los divorciados, por lo que deberían obtener puntuaciones distintas en el cuestionario. Los que tienen buena función familiar y divorciados, y los que tienen baja, peor función familiar, divorciados, y los que tienen casados, buena función familiar. Estamos hablando, sin hacer ningún chiste ni nada, en términos genéricos, en muestras bien elegidas, ¿eh? Bueno, al aplicarlo hubo 127 individuos que eran viudos, separados o divorciados, que tenían una odds de Apgar, que es disfuncional frente a funcional, es decir, disfuncional, que eran 44 disfuncionales de este grupo y 84 funcionales, es decir, que si nos damos cuenta suman los 127, ¿vale? Bien, entonces la odds de Apgar disfuncional-funcional en este grupo era de 0,52. Entonces, en el otro grupo, que era de los 529 casados, es decir, el resto hasta los 656, la odds de Apgar disfuncional-funcional, es decir, los disfuncionales eran 63 frente a 466 funcionales, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta aquí, se ve muy bien que estaba muy bien discriminado, porque la odds ratio es la división de 0,52 partido por 0,12, y es 3,79 la división del uno y el otro, es decir, que hay una buena discriminación, y efectivamente parece que este test sí es un buen, discrimina el constructo función familiar, porque es capaz de discriminar a los que tienen buena función familiar esperable y los que tienen peor función familiar no esperable, esperable también, perdón. Con esto ya nos lo metemos debajo del brazo y nos vamos a hacer nuestros test, porque ya hemos hecho nuestra validación en la cohorte de obtención o en una cohorte de validación y podemos trabajar con él, ¿vale? Bien, en este caso, por ejemplo, este es otro. Bellón también tiene en ese mismo año la validez del constructo apoyo social. Bueno, vamos a ver. Aquí lo tiene, se ve aquí un poquito mejor, ¿no? Vamos a ver. En este caso, este es el cuestionario Duke UNC11, ¿no? Es el que tienen Bellón y compañía, es el que quieren. Bueno, pues estos dos de aquí, el de apoyo familiar, apoyo confidencial y apoyo afectivo, son convergentes, es decir, van a medir lo mismo, están midiendo lo que es no se me había olvidado, el apoyo social, ¿vale? Sin embargo, estos otros de aquí, los de arriba, no miden eso, es decir, que con eso tiene que tener una validez convergente, y esto quiere decir que con estos dos el Duke tiene que tener una correlación alta.
Mientras que con los de arriba tiene que tener divergencia, una correlación baja. Vamos a ver si efectivamente lo consigue. Vamos a ver, el Duke, con el apoyo confidencial da 0,96. Bien, o sea, es muy alta. Hombre, naturalmente consigo mismo da 1, ¿no? Pero también con el apoyo afectivo, es decir, tiene una correlación alta, es una validez convergente alta. Pero no vale solo con esto, tiene que tener también la discriminante, ¿no? Y efectivamente, con los síntomas psicosomáticos da una correlación baja, bien, porque o sea, tiene que dar la baja, o sea, es decir, el que se encuentra con buen apoyo, lo que decimos aquí, social, pues tiene que dar bajo en el psicosomático, en la ansiedad, en la alteración social. Luego, entonces, estos de aquí arriba, o sea, obtienen afortunadamente, ¿no?, correlaciones bajas, es decir, una buena validez discriminante, que es correlaciones bajas, y aquí una buena correlación alta, que es una buena validez convergente. Luego, entonces, la validez de constructo sería de la combinación de ambas dos, de estas dos. Bueno, bien. Pues con esto creo que hemos explicado la generalidad más importante, y conviene, repito, ver el módulo 2 por si alguien se lo ha perdido, porque si no, algunas de las cuestiones de aquí son muy difíciles de entender. Entonces, de momento yo creo que nada más, y bueno, pues quedamos para el siguiente módulo. Gracias.